que de pronto en este tema de redes sociales, de tanta visibilidad, de tanta popularidad, no podemos amargarnos a decir, ¿y yo por qué no salgo así? ¿Yo por qué no tengo estas oportunidades? Si yo también tengo unción, si yo también tengo palabras, si yo tengo revelación. Hola, bendiciones, ¿cómo están? Estamos felices porque estamos en una nueva emisión de tu podcast, El Diario de un Ministro. En este capítulo tenemos el honor de poder compartir escenario con nuestro amigo Luis Celis, pastor de iglesia Los Revolution. Luis, bienvenido a este podcast. Pastor, un honor compartir con usted este episodio que sé que está impactando a tanta gente y que por supuesto hablando de temas así sin filtro, sin censura y que podamos juntos aprender en esta preciosa oportunidad. Qué bueno, qué bueno. Y para todos ustedes que están allí muy interesados en conocer quién es el pastor Luis, es un pastor aquí en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, una iglesia hermosísima, una iglesia que bendecimos y que tenemos la oportunidad de ser consiervos en este evangelio del reino. Y como siempre lo estamos estableciendo en este podcast, es la intimidad que se vive dentro del ministerio. En esta oportunidad queremos conversar acerca de cuando nadie te ve. Cuando estamos haciendo diferentes cosas, diferentes actividades, pero vemos que no son tan visibles o que no pueden ser tan reconocidas por las personas que de alguna manera estamos llamados también a bendecir. ¿Qué te ha pasado en esos momentos cuando tú dices, pero nadie se da cuenta de lo que estoy haciendo? Bueno, yo creo que una de las frases que en algún momento escuché fue: las peores heridas no son las que sangran, no son aquellas que de pronto tú ves la laceración, sino son las que se ven en silencio sin espectadores. Y creo que justamente muchas veces estamos así, ¿no? En un momento de soledad, en un momento donde nos cuesta ser vulnerables, donde nos ponemos la carcasa de que todo está en orden, todo está bien, pero sí hay muchos momentos donde tenemos que guardar nuestro corazón de la humanidad de la gente. Conversaba estos días con mi esposa justamente de algo, porque a veces en este ejercicio pastoral tú inviertes en el corazón de la gente y tú de pronto le sacas tiempo a una persona, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y esa persona te demandó ese tiempo, te pidió una cita para hablar contigo y luego tú te enteraste que se fue y te enteraste por redes sociales, por ejemplo. ¿Sí? Y son heridas silenciosas que duelen y que obviamente las vivimos como pastores en ese ejercicio. Claro, no, y así podemos ver cualquier cantidad de historias, cualquier cantidad de momentos. Cuando trabajamos con gente, ese es el riesgo que corremos, el riesgo de ser defraudados, el riesgo de ser deshonrados. Y estaba pensando hace unos días en cuando Dios se aparece en el monte Sinaí. Eso me encantaba. Dice la Escritura que Dios estaba en la oscuridad y esa oscuridad penetró Moisés. Y Moisés sale de escena en el monte Sinaí en medio de tormenta, gran ruido de trompeta, o sea, un espectáculo, pero Dios estaba en la oscuridad y allá llama a Moisés y Moisés entra y sale de escenario. Yo consideraba cuando veía ese tema que hoy en día es al revés. Hoy en día nosotros queremos salir a escena, salir de la oscuridad cuando Dios en algún momento nos va a llamar a esa oscuridad. Y esos momentos de oscuridad es cuando Dios impide que seamos visibles. ¿Consideras que Dios tiene momentos en que nos hace invisibles? Claro, yo creo que hablábamos ahorita antes del podcast que en ocasiones hay de pronto personas o ministros o pastores que tienen como un poco de renombre en medio de lo que hacen en este ejercicio, pero me impresionaba que Dios deja reinar a los Saúles mientras procesa a los David muchas veces, ¿no? O sea, no porque necesariamente sean malos o algo así, pero también es el proceso más de nosotros, ¿sí? A veces como que esas áreas grises o esos momentos oscuros que tú estás mencionando son los que nos están preparando, ¿no? Estamos como siendo procesados para ese momento de nuestro umbral de dolor, ¿no? O ampliamos nuestro umbral de dolor o achicamos la visión, pero en algún momento ese dolor va a llegar producto de la deshonra, producto de la ingratitud, pero finalmente nos está preparando, nos está dando como ese umbral un poco más alto para todo lo que nos está en esta carrera y en esta aventura de fe ejerciendo. Y todo ministro que tenga la oportunidad de ser llamado por Dios y que esté en medio de lo complejo que es el ministerio, tiene que reconocer que tendrás un momento en que nadie te va a ver, en que vas a hacer cosas en total oscuridad. Pero también hay una promesa, que no hay nada oculto que no llegue a manifestarse. No hay nada que esté en oscuridad que no vaya a salir a la luz. Pero yo creo que lo importante aquí es que nosotros no podamos de alguna manera estar como tan hambrientos de esa luz.
Porque si yo no valoro el momento en que Dios me está procesando, en que Dios me está formando en ese momento de oscuridad, cuando nadie me está viendo, cuando no soy nadie, cuando no puedo ser reconocido, cuando no puedo ser alentado o aplaudido por otras personas, yo pienso que no vamos a estar preparados para la luz. Porque si llega la luz sin que nosotros realmente estemos preparados, esa luz posiblemente nos va a encandilar, esa luz posiblemente, como cuando tú vas en carretera y te elevan las luces y tú no puedes ver el camino hacia donde te diriges. Considero que es un gran peligro salir a la luz sin que primero Dios nos pueda procesar de verdad y que nuestro corazón esté allí también siendo transformado en ese momento de tiempo que Dios permite que nos ocultemos. Mira, pastor, que uno de mis mentores decía, cuando tú vas a la playa, hay como un síntoma que es como el síntoma del reflujo, se le llama así. Entonces, una ola del mar va por encima, golpea la arena y se devuelve por debajo, ¿sí? Okay. Entonces hay temporadas donde Dios te visibiliza y hay temporadas donde Dios te esconde, ¿sí? Y el éxito de nosotros es saber que cuando nos esconde, pues es un momento donde estamos preparándonos, donde estamos capacitándonos. Incluso la pandemia que estamos hablando ahorita, de pronto fue ese ejercicio de ver muchas personas que fueron escondidas y su ministerio de pronto no estaba siendo tan público, tan visible, pero de última era donde nos estábamos preparando, nos estábamos capacitando, donde había entrenamiento. Somos como ese bambú, ¿no? Que dura casi 7 años, creo que es, echando hacia raíces abajo, profundas hacia abajo, para luego ser inamovible ante la tempestad, ante los vientos impetuosos. Y justamente es eso, ¿no? Echar raíces profundas para que obviamente sepamos que la visión es lo que nos va a sostener en medio de esos desiertos, de esas pruebas, de esas adversidades. Y el éxito frontal es, bueno, ¿cómo aprendemos estando ahí? Porque claro, una vez volvamos a estar hacia arriba, todo lo que pudimos hacer puede borrarse en cuestión de minutos, ¿sí? Por un problema, por una crisis. Hoy, en medio de una sociedad donde se habla tanto de salud mental, ver personas que definitivamente tú los ves fuertes y a la vez de pronto ves como que, uy, fue un fraude porque de pronto mira la situación, lo lanzó a la lona. Totalmente. Yo pienso que ahí está la clave. Si Dios te permite que estés oculto, que una oscuridad te rodea, no me refiero a oscuridad moral, me refiero a una oscuridad donde Dios te cubre para no hacerte visible. Yo pienso que Dios sí tiene esos momentos en que nos esconde. David estuvo en Adulán, en una cueva. Elías estuvo en Horeb, en una cueva. Yo pienso que Dios tiene momentos en que te mete en la oscuridad para poderte procesar, para poderte modelar, para poder quitar de ti cosas, para poder poner otras que son fundamentales para todo lo que tú vas a brillar más adelante. Porque esto quiero que quede totalmente claro. Llega el momento en que Dios sí te hace visible, en que Dios te saca de esa oscuridad y te va a mostrar. Y lo importante de eso, conversábamos ahorita antes de iniciar grabación, es tener claro lo que dijo Jesús. Cuando lo invitaron a la boda, Jesús dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Jesús sabía que había un momento en que él estaba oculto, pero había otro momento en que va a salir a la luz. Yo pienso que si un ministro tiene eso claro, va a tener una gran ventaja en su corazón, porque va a entender que no todo el tiempo estará allí en la oscuridad. Porque una gran reflexión de cuando nosotros estamos de pronto dándole una oportunidad a una persona para ejercer un rol ministerial. Decía Abraham Lincoln, ¿quieres conocer a alguien? Dale poder, ¿cierto? Sí. Y lo vemos en política, lo vemos en diferentes organizaciones. Pero si usamos esa frase y la traemos al contexto ministerial, ¿quieres conocer el corazón de alguien? Dale poder, ¿sí? Total, y tú vas a ver cómo reacciona ante ese poder, ¿sí? Y obviamente cuando nosotros miramos decimos, uy, bueno, definitivamente entiendo esos momentos donde Dios me alejó, claro, donde Dios me escondió. Pero quieres conocer el corazón de alguien, dale poder. Quieres conocer su lealtad, quítale el poder, ¿sí? Y ahí es donde, wow, nos damos cuenta que hay personas que reaccionan ante el poder de alguna manera, y cuando se les quita o se les transfiere a otra persona, su reacción muestra lo que hay en el corazón, ¿sí? Entonces muchas veces Dios mismo nos está preparando porque conoce nuestro corazón. Hay un libro, Paz, que se llama El perfil de 3 monarcas, y habla la historia de Saúl, de David y Absalón, ¿no? Y obviamente la meta es tener el corazón como el de Dios, como el de David. Pero decía, en algún momento vamos a tener Saúles que intentarán lanzarnos lanzas porque hay celo, hay inseguridad. Y de pronto Absalones que de pronto no están como a la altura, si puedo utilizar ese término, de lo que es un David, pero que van a querer tirarle desde abajo para derrocarlo del trono, ¿sí? Entonces, de una otra manera decía, lo que Dios quiere hacer en David es matar el Saúl que lleva dentro, ¿sí? Y obviamente eso solo sucede con procesos, cuando nos esconde, cuando nos frustra, porque de una otra manera eso está preparando nuestro corazón. Yo hace unos años,
poquitos. Estaba viendo una enseñanza del coordinador logístico de Luis Palau, un argentino. Qué cosa tan impresionante. O sea, una enseñanza con una unción, con una revelación, con una retórica, una manera. Y ese tipo nadie lo conocía. Por lo menos yo no lo conocía. Y no era el evangelista. Y yo dije, pero este hombre supera en creces en su capacidad de oratoria, en su presentación en público, a cualquiera de los evangelistas que uno puede de pronto identificar y reconocidos. Pero el tipo decidió ponerse debajo de Luis Palau y nos enseñaba en ese momento lo importante de saber que tú no necesitas brillar cuando el que está brillando sea Jesús. Y si Luis Palau, decía él, lo puedo hacer y llevar a multitudes, yo no podría hacer eso, así yo pueda en este momento tener una buena enseñanza. Entonces yo veía lo poderoso que es una persona con un corazón sano, que no aparezca o que no quiera el anhelo de las cámaras, el anhelo de los flashes, el anhelo de las luces, sino que quiere servir con un corazón realmente procesado. Y él no se le veía envidia, no se le veía ego, como amargura, se le veía un hombre con una verdadera posición, entender su lugar. Lo mejor que me puede pasar es que el evangelio sea predicado y Luis Palau lo lleva de una mucha mejor manera de como yo lo puedo hacer. ¿Qué le hago yo? Todo el tema logístico. Y era un pastor que yo me quedé sorprendido, empecé a investigar de dónde era, cuál era su iglesia, cómo era lo que estaba haciendo, en qué lugar ministraba, porque me impactó la enseñanza del hombre. Y con los pastores que estábamos en esa reunión, que era muy pequeña, dijimos, pero es increíble que este hombre esté detrás de bambalinas cuando tiene toda la capacidad de estar al frente de las cámaras. Pero él sabía su verdadera posición y tenía un interés mayor. El interés mayor era que Cristo fuera predicado de la mejor manera posible con la persona que Dios se había elegido. Y él decía, y no fui yo, fue Luis Palau. Yo creo que hoy en día hace falta esa humildad de saber que hay momentos en que Dios te trata y que no vas a brillar como todos los demás. Yo creo que no pueden haber 50 Cas Lunas, 20.000 Guillermos Maldonados, no podrán haber 30.000 Dante Gebel. Pero podrá haber un Luis Celis, podrá haber un Juan Carlos Rojas, que de pronto en este tema de redes sociales, de tanta visibilidad, de tanta popularidad, no podemos amargarnos a decir, ¿y yo por qué no salgo así? ¿Yo por qué no tengo estas oportunidades? Si yo también tengo unción, si yo también tengo palabras, si yo tengo revelación. Yo considero que ahí es donde el corazón de un ministro se puede empezar a dañar, o se puede empezar a perder. Hace un tiempo, cuando hablábamos con uno de nuestros amigos, el apóstol Jesús Díaz, él me comentaba, tú fuiste de las primeras personas que me trajo a una iglesia donde yo también estoy ministrando, en la misma ciudad. Y eso no es muy común que ocurra, porque tienen el temor, se me lleva a la gente, se me van para otro lugar. Y le decía, pero no sé por qué pensarán eso, no tengo eso hasta ahora que tú me comentas ese tipo de conciencia. Si tú eres mi hermano en Cristo y yo sé que tú, como me amas, no me vas a hacer daño, y yo sé que la gente que pastoreo no son míos, son de Cristo. Entonces, si alguien se me va, simplemente no era mío, estaba conectado contigo. Si nosotros dejamos esos temores y podemos ministrar de un corazón limpio, la unción va a fluir muchísimo más en ese sentido. Yo creo que es clave lo que estás mencionando, porque a veces esa inseguridad pues genera un corazón resentido, un corazón predispuesto, y obviamente nos hace mucho daño. Obviamente también el contexto de ver lo que sucede al interior de las iglesias, ¿no? Kashina decía que tenemos que cuidar nuestro corazón de la humanidad de la iglesia, ¿sí? Porque obviamente existe la palabra familia y la palabra familiaridad, ¿sí? Sí. Ser familia siempre va a ser primordial. Digamos, ahorita que estábamos tras bambalinas comentando cosas, obviamente verlos a ustedes como pastorean, pues es admirable el liderazgo que manejan con la gente, son relacionales, no son solo posicionales. Y eso es familia, ¿sí? Es primordial. Pero la familiaridad sí hace mucho daño. Porque puede que tú estés hablando de tiempos de reino, y que vienen tiempos de reino, y puedes hacer hincapié en ese tipo de palabras
y yo llego cierto día y soy el invitado y digo, y vamos a vivir tiempos de reino, y alguien puede decir, uff, esa palabra fue una revelación que nunca había escuchado. ¿Sí? Y eso es la familiaridad. Total. Porque se familiarizan con tu voz, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a ver lo que pasó con Jesús, ¿no? Jesús, obviamente, el contexto donde muchos lo vieron fue como el hijo del carpintero, mas nunca lo vieron en su divinidad, y eso fue lo que trajo familiaridad. Dice que ahí fue donde menos milagros él pudo hacer. Total. Entonces creo que esa familiaridad no suele pasar en este diario de un ministro, pues es un poco frustrante. Totalmente. Porque tú te derramas, te inviertes en la vida de la gente, y muchas veces la persona está de pronto alineada a lo que escuchó en un podcast de X o Y persona, o en lo que vio en TikTok, o en lo que vio en otra red social, otro pastor de fama, pero el que está doblando rodillas por esa persona eres tú. Y no es obviamente algo de reprochar o sacar en cara, simplemente es algo como que, si podemos serlo honesto en ese diario ministro, es como una fisura en nuestro corazón muchas veces. Totalmente, y estaba recordando que el apóstol Cas Luna, en una enseñanza que dio en España, de hecho, estaba hablando después de la pandemia, se generó un fenómeno interesante en medio de la iglesia, y es que la iglesia se volvió aglocal. Entonces ya no son iglesias locales, muchas iglesias locales, pero tampoco es una iglesia global, sino que es una iglesia que tiene alcance casi que global, pero que tiene una presencia local. Entonces él tuvo el término una iglesia local. El tener iglesias locales hace que inevitablemente te estén comparando. El ministro. Entonces, es que el pastor Casi hizo tal cosa, el apóstol Guillermo hizo tal otra, es que el evangelista Benny Hinn hizo tal cosa y no sé qué. Y yo tengo a mi pastor. ¿Sí me explico? Eso genera mucha incertidumbre y deseos de hacerlo bien en nosotros. Yo debo confesar que hay una presión mediática en ese sentido, porque inevitablemente tu iglesia te va a comparar. Tu iglesia va a mirar, porque está mirando muchos mensajes, mirando muchas producciones, mirando muchos podcasts, muchas cosas, y dice, ay no, pero yo tengo mi pastor, que es mi pastor local, pero no se compara con el mega pastor de X o Y lugar. Eso le pasó a Pablo. Pablo decía, yo no soy esos super apóstoles. Y es el único apóstol que podemos ver en la Escritura que defiende su ministerio, que dice hebreo de hebreo, circuncidado al 8º día, criado a los pies de Gamaliel, y todo el fariseo en cuanto a la ley irreprensible. Pero ¿por qué tuvo que defenderse? Porque la gente empezó a decir, no es que Pablo no predica como Apolos, es que Apolos, ay, Apolos de por Dios, Apolos es un predicador, o Cefas, uy, Pedro, no, ese tipo sana con la sombra, Pablo ni con pañitos. Bueno, todo ese tema, y a Pablo le toca decir, no, yo sí soy un apóstol, y empieza a defender todo su ministerio y dice, yo fui al tercer cielo. Entonces empieza Pablo como a sacar sus albolengos, ¿no? A sacar su estirpe. Fui al tercer cielo y me dijeron cosas que era imposible que pudiese decirle, se me prohibió. Entonces decía, pero ¿por qué tuvo que llegar hasta allí? Menos mal que él mismo aclara y dice, tolérenme esta locura, porque ustedes me obligaron a hacerlo. Yo decía, llegó el punto y quedó registrado en la Escritura que la iglesia deshonró tanto, la iglesia de Corinto, que era la iglesia donde se manejan todos los dones, la iglesia de Corinto deshonró tanto al apóstol Pablo que él tuvo que defender su ministerio. Hoy en día vemos eso comúnmente. Todo el mundo, es que tú no eres Cas, es que tú no eres Guillermo, es que tú no eres Luis Eli, es que tú no eres Juan Carlos, que tú no eres no sé qué, tú eres mi pastor. Y eso genera una presión en nosotros. Y eso genera, como decía nuestro Señor, lo que tú citaste, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Porque caen ya no en la familia, sino en la familiaridad. Como yo siempre tengo el pastor allí. Y esa deshonra causa miopía. Que la gente de tanta cercanía no enfoque con claridad lo que realmente está haciendo un ministro, que son muchas cosas, como tú decías, tú oras por ellos, tú los edificas, tú lidias con su familia, tú estás constantemente en pro de buscar la manera de beneficiarlos, de ayudarles, pero definitivamente la gente no lo ve. Y cuando no lo ve, se generan esas fisuras en el corazón del ministro, que no sé si ustedes saben, pero sus ministros sienten, sus pastores se duelen, sus pastores también lloran, también sufrimos en medio de esa oscuridad.
estaba mientras hablabas, me acordaba justamente ese momento donde Pablo usa esa terminología de tolerarme un poco de esta locura, ¿no? Porque es incómodo de pronto uno decir ciertas cosas. Es más fácil que en una reunión de liderazgo yo venga como uno ajeno, ¿cierto? Y exponga ciertos puntos ciegos de un equipo pastoral y diga, oiga, usted sabe, esta semana su pastor se ha lidiado con depresión, con ansiedad, se ha lidiado con momentos de sentirse solo, ¿sí? Es más fácil para un externo compartirlo, ¿no? Porque para ti es como decir, Pablo, o sea, toléreme un poco de locura, pero des en cuenta de esto. Están siendo como un poquito egoístas con respecto a esto. De hecho, Harrigan creo que fue el pastor que hace poquito hizo un comentario sobre eso. O sea, el pastor famoso, que tú le pides una foto, que tú te desvives por pedirle una foto, quizás no es ese que está doblando rodillas, que se está desgastando, que está invirtiendo tiempo. Y reitero una vez más, no es un reproche, quizás simplemente es como, ok, hay algo tan hermoso en ver el hombre de Dios en la persona que Dios puso ahí para edificarte como pastor. Y es algo que muchas veces, pastor, no se ha visto. Uno de mis mentores, tenemos un lunes por la mañana, y entre broma y broma dice que la estadística suele ser que un domingo por la noche los pastores se suicidan o que un lunes por la mañana sufran ataques cardíacos producto de cuentas y demás. Entonces si uno dice, si llegamos el lunes por la noche superamos la estadística y se manejan en son de broma. Sí. Pero la presión es real, muy amplia, ¿sí? Amplia. Y no hay que entrar en detalles para ver la estadística de pastores que han pasado por este asunto, tanto de depresión, de suicidio, claro. Y es doloroso porque es muy ligero escuchar el contexto de afuera de un inconverso, decir, es que los pastores son unos ladrones que roban la plata, y al interior es como tratar de generar esos dramas que hay en las iglesias. Total. Y a la hora de la verdad no ven la presión que hay sobre las personas que Dios puso para pastorear, y no solo en el tema de lo que es una cuenta por pagar o un terreno por sostener, sino la presión que existe por llevar un mensaje cada fin de semana, de decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que quiere que yo le hable al pueblo? Para que surja ese efecto, pastor, de que tú tengas 300 personas y puedas hablar un tema y 300 personas digan, es como si el pastor sabía mi vida, porque Dios usó al pastor, claro, porque pagó un precio para lograr llevar ese mensaje. Totalmente. Y ahí pensaba mientras conversabas en la oportunidad que es quitarle cargas, sobrecargas a tu pastor. Y la gran ventaja de que ese pastor y que cada uno de nosotros pueda tener esos momentos en que Dios te saque de escena y te mete en oscuridad para poderte modelar, porque si no, no aguantas toda esa presión, porque son presiones financieras, presiones familiares, presiones personales, presiones de hacerlo bien. O sea, tienes una presión aún de caer bien hasta con tu llamado y tu ministerio para con el Señor, y un público que está atento a todas las cosas que estás haciendo. Hace unos días le decía a un grupo de líderes, la gente, tú puedes tener 10 años de bendición para la gente, pero tienes un segundo de locura y eso es lo que la gente recuerda. Y esa presión está sobre un ministro. Si un ministro no sufre un proceso de edificación en privado, de estructura en la oscuridad, donde Dios te modela, tú no vas a poder aguantar todo lo que se viene cuando eres público. ¿Sí me explico? Jesús no atravesó ningún momento de dificultad que lo iban a apedrear, que lo estaban deshonrando, sino hasta que se hizo público. Hasta que ya Dios lo sacó a la luz, fue en el momento que Jesús empezó a experimentar mayores presiones. Pero antes de su ministerio público, Él no tenía ningún tipo de presión. Igual nos pasa a nosotros. En el momento que no somos reconocidos, que no tenemos ninguna luz encima, ningún reflector encima, no hay ninguna presión. Pero en el momento en que Dios te diga, es el momento de salir a la luz, es el momento de que las cosas empiecen a darse a conocer. Lo que le dijeron los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, ninguno que se quiera dar a conocer hace algo escondida. Si esto haces, manifiéstate al mundo. Pero en ese fue el momento en que empezó todos los problemas para Jesús. Hasta la gente ayunaba para no podemos comer hasta que no lo matemos. O sea, una cosa loca. Me dice, ¿cómo lo vamos a pelear? Porque dijo que era el pan que descendió del cielo. O sea, todas esas presiones, y Jesús simplemente levantaba la cara y pasaba entre ellos. Lo querían matar. Eso no pasaba cuando era carpintero. Eso no pasaba cuando hacía un negocio de carpintería con cualquier empresario. Pasaba en el ministerio, porque tienen una presión, no solamente de la gente, tienen una presión espiritual, una presión personal, y es lo que la gente muchas veces no reconoce, y le pone o le añade una roca más a la carga que tiene un ministro. Y esa roca más es, mi pastor no es tan popular, mi pastor no es tan relevante, mi pastor no es tan influyente. Los comparan y obviamente viene una deshonra en contra nuestra. Y es que muchas veces la matemática ministerial es
tú como pastor estás el 99% de las veces en la vida de alguien, lo que decías. Y no puedes estar una vez. El resultado de esa ecuación, ser mi pastor, nunca estuvo para mí. Sí. Y es, me dejaron solo, sí. solo. Y es frustrante, ¿no? Y lo encontramos, o sea, vemos como que, bueno, esa matemática es un poco como injusta, total, es un poco dolorosa. Recuerdo un chiste que dice que una abuelita llegó al cielo, habían 2 coronas, una con diamantes, perlas preciosas, zafiros, rubíes, y había otra ahí como un poquito más bajo perfil, y llegó la abuelita al cielo y llegó un pastor de renombre. Y entonces cuando todo el mundo estaba esperando que el pastor de renombre tomara la gran corona, pues obviamente el que está ahí encargado le entrega la corona espantosa a la abuelita y la chiquitica al pastor. Entonces no, como que hay una confusión, ¿no? Y no, porque mientras esa persona que estaba siendo visible en una plataforma no tiene ni idea de los ayunos, los tiempos de intimidad, tremendo, de quien estaba ahí tras escondido, pagando un precio para que esa persona pudiese brillar. Y es un ejercicio que tú lo mencionaste, Paz, a veces es un poco doloroso, ¿sí? Decía un pastor cuando le mencionaba a Tequel el tema de las balanzas, y decía, Nabucodonosor, el padre, ¿sí? En Babilonia, y cuando le sucede el hijo, pues obviamente el hijo actúa mal, y los ponen en una balanza y pues se dan cuenta que estuvo falto, ¿sí? Luego pasa, por ejemplo, el ejercicio con David y obviamente y el esposo de Betsabé, y obviamente pues el profeta amonesta a David y bueno, ahí viene la balanza. Pero sucede con Moisés diferente, dice que cuando vienen todos a juzgarle porque Moisés tomó una esposa extranjera y alguien dice como, espere, pero usted no puede juzgar a Moisés solo por un pequeño error que tuvo, porque es que Moisés me vio cara a cara, o sea, Moisés estuvo en tiempos de intimidad. Y a veces es muy fácil y muy ligero de la oveja, por ejemplo, ver el error, la mancha del pastor, ver si de pronto tuvo un momento de airarse, de enojarse. Yo le decía a mi esposa, si tú como pastor eres tosco en un momento donde eres papá y eres duro, ¿sí? Una oveja se puede ir porque no, mi pastor me juzgó, mi pastor fue muy duro. Total. Y si tú fuiste blando y no, pues los tratas con amor, igual se van a ir y te van a decir, es que yo necesitaba mano dura y mi pastor no fue así. Entonces no, es una posición impopular. Total. ¿Sí? Totalmente. Y ahora que tocas ese tema de la condición del corazón de las ovejas o del pueblo, nos damos cuenta que hay una generación hipersensible. Sí. O sea, si tú le hablas duro, me ofendo. Si le hablas pasito, necesitaba carácter. Mi pastor es muy débil. Eso se deja mangonear. Y, caramba, pero ¿quién los entiende? Entonces me acuerdo de Jesús que se enfrentó a eso y dijo, vino Juan, que se vestía con piel de camello, que comía langostas, está endemoniado. Llego yo, que soy sociable, que comparto con la gente, soy amigo de pecadores y de prostitutas. ¿A ustedes quién nos entiende? Les tocamos flauta y no bailaron. Les hicimos endecha y no lloraron. No, ¿qué les está pasando? Eso está pasando con esta generación. Pero yo quiero reiterar la gran ventaja de estar en la oscuridad, la gran ventaja de estar en ese momento que no eres visible, en el momento en que nadie te está viendo. Aunque no está siendo reconocido, algo está pasando. Dios está haciendo algo en el corazón para que luego cuando salgas a la luz te des cuenta todo el propósito que Dios tuvo al modelarte, al tenerte allí en oscuridad, al no dejarte salir, porque es Dios el que de alguna manera nos mantiene allí. Los hermanos de Jesús le dijeron eso, si quieres darte a conocer, nadie lo hace a escondidas, manifiéstate. Hoy en día vemos que hay un afán por querer ser visibles. Veo el liderazgo y cuando veo esas ganas, se le ven los ojos de querer simplemente el altar, la tarima, las luces, salir en cámaras. Pero ¿y por qué tendrán ese tema? Sin darse cuenta que no sé, puede ser un error mío. Es como inversamente proporcional. Entre yo más deseo salir, Dios más me va a esconder. Pero en el momento que yo no quiero salir, que quiero quedarme atrás, que quiero estar detrás de la cámara, no frente a la cámara, ese es el momento cuando Dios dice, ahora sí estás listo. Y ahora te voy a contar un cuento de eso. Sí, porque todos en su momento hemos manejado esas motivaciones incorrectas, ¿no? Si hablamos acá sin filtros en ese podcast, pues todos hemos luchado con celos, con envidia, con inseguridad. De hecho, gran parte que esté en este podcast y bueno, lo que los llevamos conociendo, pues es admirable lo que ustedes hacen, como te lo dijo el pastor Jesús Díaz, porque decía por ahí un pastor que se llama Sergio Hornung, si tú ves a la siguiente generación como tu competencia, tus hijos serán tus rivales, ¿sí? Wow, y hay una generación de pastores que de pronto
tuvo mucho temor a eso, con mucha inseguridad, ¿sí? Y obviamente es complejo, Paz, porque hemos visto la ingratitud de las personas y a veces pasa eso, no tiene que venir alguien a darle el elogio al pastor, no porque se lo esté pidiendo, sino porque uno ve el que yo no soy capaz de desatarse el cordón de tu calzado porque sé lo que han logrado edificar. Y esto que obviamente mencionas de querer figurar, que hace parte de una generación hoy en día, que porque tiene el acceso a una red social, pues obviamente muestra una realidad que muchas veces, porque alguien tiene una voz en una red social, ya se cree que tiene de pronto el carácter o la autoridad para hablar ciertas cosas, ¿sí? Pero yo no puedo recibir una crítica edificante de alguien que nunca ha edificado nada, ¿sí? Totalmente. Y esa es una realidad. Totalmente. Yo estaba recordando nuestra historia. Yo estoy sirviendo al Señor desde que cumplí 20 años. No voy a decir cuántos años tengo. Desde que cumplí 20 años me convertí y la primera iglesia que yo abrí fue en una zona de conflicto en Cobás y Cesar. Mi oración era: Señor, sácame de aquí. Esa es mi oración. Sácame de aquí. Pero era muy obediente. Yo decía, mi pastor me mandó, yo lo que mejor sé hacer es hacer caso. Pero mi oración todo el tiempo es: ¿yo qué hago aquí? Vengo de una iglesia de 4,000 personas, con un canal de televisión, oficina con aire acondicionado, diferentes cosas agradables, un auditorio para 860 personas. Yo decía, y estoy en un hueco donde cortan la electricidad a las 8 de la noche, donde se escuchan que tumban las puertas, se escuchan las armas que disparan, mi familia detrás mío, ¿usted qué hace allá? Me lo van a matar, un chino de 22 años. ¿Qué hace usted por allá? Y mi oración era esa: Señor, sácame de aquí. En medio de esa oscuridad, donde nadie me estaba viendo, donde estaba yo solo en una casita que habíamos alquilado, pastoreaba 7 personas, después tuve un avivamiento, llegamos a 10, después tuve otro avivamiento, llegamos a 15, y yo dije, Señor, gracias. En ese momento, en una de esas noches de oscuridad, de tremenda oscuridad, nadie me estaba viendo, nadie me estaba escuchando. Dios me dice: te saco de aquí el día que te cueste salir de aquí. Cuando me ruegues con lágrimas, que no te saque. Y cuando Dios nos llamó aquí a Santander, a Bucaramanga, yo iba saliendo con un camión, con mi trasteo, que eran 4 cositas, y mi esposa. Yo iba desgarrado, diciéndole al Señor: Señor, hay la posibilidad de que yo abra iglesia en Bucaramanga, pero que no salga de Codazzi. Amé esa tierra. Amé y amo esas personas, esa iglesia en particular, ese pueblo, lo amo muchísimo. Y cuando salí sentí que se me desgarraba el alma. Y cuando eso lo sentí saliendo del pueblo, Dios me recordó esa palabra. ¿Recuerdas? Te dije que te sacaba de aquí el día que me pidieras que no te sacara. Muchas veces opera así la vida y la luz, sobre todo cuando sales hacia lo popular o hacia lo visible. En el momento que ya tú de pronto no tienes tanto interés de figurar y de estar al frente, es cuando Dios dice: tiene el corazón para hacerlo, porque no quieres egocéntricamente brillar, quieres que sea Dios el que brille. No quieres tú el que sea el protagonista, sino quieres que sea Cristo el que sea protagonista. Eso es un ministro que ha sido modelado en la oscuridad, que ha visto los ojos de Dios cuando lo modeló y lo formó, cuando le quitó esas ambiciones de poder o de visibilidad, que yo pensaba en esos días, y cuando preparábamos el podcast le preguntaba al Señor: cuando tú dices que somos conocidos por ti, yo considero que eso es mucho más relevante y trascendente a ser conocido por multitudes. Y es lo que quiero decirle a un ministro que está allí pensando: nadie te conoce, nadie te ve. Es más importante que Dios te conozca, que seas conocido por Dios en esa intimidad. Porque si yo soy amigo tuyo, Luis, lo que yo voy a procurar es promoverte. Si yo te conozco, yo quiero que alguien escuche lo que Dios te ha entregado, que alguien reciba lo que Dios te ha entregado. Eso lo hace un buen amigo. Si tú eres amigo de Dios y eres conocido por Dios, créeme que Dios va a hacer exactamente lo mismo. Es Él el que te va a promover, no tú mismo, no otra persona, no una red social en particular, no hacerte viral en redes sociales. Para nosotros en el Evangelio, me encanta que la Biblia dice que Jesús se humilló hasta lo sumo. Por eso Dios lo exaltó también hasta lo sumo. Yo manejo el concepto, no sé si tú lo has escuchado, nosotros no nos realizamos, nosotros somos exaltados. Y la exaltación viene como recompensa de haberse humillado. Cuando nosotros sabemos
que es más importante ser conocidos por Dios allí en la intimidad, en lo secreto, donde el Padre ve lo que se hace y se dice en secreto, definitivamente llegará tu momento en que Él te saque al público y te recompense en público. Y ese consuelo está que a veces usamos la palabra, el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre lo mucho. Y pues hoy hay una generación que ha tergiversado, hoy quieren ser fieles en lo mucho, sí. En la alabanza, visiblemente en las cámaras, mientras predicando, pero no les cuesta mucho, les cuesta horrores ser fieles en lo poco. Total. Y recordaba, y hablando ahorita a todos los pastores que ven este podcast, cuando en algún momento Juan Carlos Ortiz, el fundador de la Catedral de Cristal, Dante hacía una analogía de cuál fuese los consejos que me daría para ponerlos en el epitafio de mi tumba, ¿sí? Y decía, son tres, básicamente decía, el primero es particular, ¿sí? El primero es como, bueno, haga una lista con las personas que usted va a fracasar, porque uno hace la lista con las personas que va a ser exitoso, sí. Pero haga una lista con los que va a fracasar, bueno, va a fracasar con los que son desleales, ingratos, desagradecidos, bla, 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 haga una lista. Sí, lo segundo, pues si te sacan de un círculo, porque eso nos duele, ¿no? Que nos sacan de un círculo, pues abramos un círculo más grande y amemos a la gente así no nos amen, respetémoslas así no nos respeten, honrémoslas así no nos honren. Eso muestra que nuestro corazón está en otro nivel. Y al final, cuando miremos la cruz, tendremos a un Jesús guiándonos el ojo, diciéndonos, tranquilo, morí para que me amen a mí, no para que te amen a ti. Totalmente. Sí, porque esos momentos de oscuridad van a llegar, un momento donde de pronto uno no lo dice, pero uno espera como la palmadita de ahí, lo estás haciendo bien. Y aquí no tiene que ver ego, aquí no tiene que ver orgullo, aquí simplemente es como un aliciente de, lo podemos hacer, o sea, lo estamos haciendo bien. O sea, uno de vez en cuando como que necesita ese feedback, esa retroalimentación de oiga, hay procesos y hay desiertos que no son fáciles, pero que como pastores intentamos que las cosas salgan de la mejor manera y que en ese desierto no dejemos huesos, dejemos huellas en cada corazón. Amén, y me encanta eso. Jesús dijo una cosa que me encanta a mí. Cuando Jesús define la vida eterna, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, punto. El único Dios verdadero. Y caramba, cuánta falta nos hace esta revelación. ¿Cuál es nuestra vida? Que conozcan al Padre. Y luego dice, y en segundo lugar, y a tu Hijo a quien has enviado. Listo, pero nosotros estaremos en segundo plano, no estaremos en primer plano. Cuando ese orden se mantiene correcto, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Apúntale a que la gente conozca a Dios. Y tú a ser conocido por Él allí, porque si Él te conoce, te va a exaltar. Y número dos, Él, si tú haces que Él sea conocido, Él entonces te va a hacer dar a conocer. Eso será inevitable. No pasa, este podcast está bien pensado justamente porque siento que muchas personas que se van a conectar y que están conectadas viendo como, oiga, esta es mi realidad, ¿no? Yo decía en broma que días, uno puede publicar, el Señor es mi pastor, nada me faltará en un estado de Facebook, de una red social y tendrá unos cuantos likes, pero bote una frase así como de esas poquito picantes, ¿no? Carácter es cenar con Judas sin que te robe la paz. O tú te haces viral, ¿sí? Porque es la realidad de muchos pastores que, uy, o sea, estamos como que... Y empiezan, sí, yo tengo un Judas. Sí, teniendo la lucha. Pero me llamó la atención que en esas frases... Te etiquetan, mire, @fulano. Sí, o la indirecta va... Pero me gustaba que la expresó un pastor de Cartagena que decía, Lucifer tuvo el cielo y no le fue suficiente. Hay gente así. Totalmente. Y creo que cuando uno mira esa frase desde el contexto de un pastor, dice, es realidad. O sea, uno trata de hacer todo, de preparar los ecosistemas saludables, pero ni Dios lo logró, Jesús no lo logró. Jesús tuvo un Judas dentro de un ecosistema de relaciones que él intentó fuese saludable, pero ni Dios en el cielo, ni Jesús. ¿Cuánto más nosotros hemos encontrado que por más que nos esforcemos, estamos de pronto ahí en una zona de oscuridad, donde uno dice, bueno, en esa zona de oscuridad nadie conoce mis frustraciones, nadie conoce mis desiertos, nadie conoce mis luchas, nadie conoce mis batallas. Hay un artículo sobre la ballena solitaria, pastor, no sé si lo has escuchado, no. de unos estudiosos que fueron al océano a buscar, obviamente, ciertos especímenes en el mar, pero dice que en medio de toda su búsqueda hubo como una pequeña onda que a ellos les causó curiosidad y empezaron a investigar y pasaron muchos años y se dieron cuenta que había un tipo de ballena que su emisión no era como las otras. Y entonces esa ballena
no logró reproducirse y fue una ballena que se extinguió en el tiempo porque nadie se dio cuenta que esa ballena existía. Wow. Y entonces en el ministerio también como pastores en este ejercicio a veces somos como ballenas solitarias, ¿no? De pronto estamos gritando en silencio muchas frustraciones, gritando en silencio depresión, gritando en silencio ansiedad y parándonos un domingo por la mañana a darle todo para el pueblo, ¿sí? Como decía un meme por ahí, había un pastor y varias puñaladas o varios cuchillos o varias dagas en la espalda y uno parado frente al micrófono y la cámara de atrás y uno decía, ánimo, sí, lo pueden lograr. Total. Sí. Y esa es nuestra realidad constante. La vida de un ministro definitivamente no va a ser estándar, no va a ser uniforme. Vamos a tener altos, vamos a tener bajos, vamos a tener momentos difíciles, vamos a tener momentos de mucha gloria. Jesús tuvo la alimentación de los 5,000 sin contar mujeres y niños, y también tuvo la cruz con 2 ladrones al lado. Yo pienso que todos nos vamos a pasar por esos momentos en nuestra vida, que miraremos al lado, me rodean 2 tipos, o estoy mirando al lado y estoy rodeado de una multitud de personas, pero realmente tú tienes que entender que lo que mejor tenemos que tener es a nuestro Padre Celestial. Por eso Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani. A él no le preocupó que no estuvieran los apóstoles, no le preocupó que no estuvieran los discípulos y las multitudes que lo seguían, no le importó que no estuvieran los sacerdotes, le importó que su papá no estuviera. Y cuando yo tengo eso claro, lo que realmente importa de todas las personas que te pueden rodear en esos momentos de oscuridad, debe ser tu Padre Celestial, que de verdad tú puedas tener a Dios allí. Yo siempre prefiero una cueva con Dios a un palacio sin él. Eso fue lo que le pasó a David. David estaba en la cueva, pero ahí estaba Dios. Saúl estaba en el palacio, ahí no estaba Dios. Y yo considero que hoy en día la popularidad se ha convertido en eso, que por ser populares vendemos la oportunidad de que Dios esté con nosotros. Perdemos la oportunidad de lo más importante, que es que Dios esté contigo, porque no es popular que tú seas santo, no es popular que tú prediques la verdad, no es popular que tú seas radical, no es popular que tú seas o de carácter o que seas una persona de una sola pieza. Lo popular es que tú te conviertas a lo que la gente quiere escuchar y lo que la gente quiere como agrado. Pero definitivamente cuando tú te enfocas en Dios como ministro y dices, no, yo sé que esto es importante, pero mi Señor es mucho más importante y a Él me debo y le debo agradar a Él. Y cuando eso ocurre, definitivamente ese mismo Señor, reitero, es el que te va entonces a sacar. Yo quiero que esto que tú tienes, ese corazón que tú tienes, sea visible a una comunidad muy amplia. Y mira que eso que hablas de la revelación de la paternidad, en el Salmo 22 cuando el Salmo comienza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego vamos a ver las palabras finales y ya no le dice Dios, sino le dice Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Sí. O sea, justamente fue como esos momentos donde uno, en medio de la presión, entre más alto estamos, el oxígeno escasea más, ¿no? Y hay más presión, total. Hay muchas más cosas que están permeando el corazón de los pastores y vemos como que, bueno, muchas de pronto de las personas que están viendo este podcast dirán, uy, esa es mi realidad, ¿sí? De pronto veo pastores o sigo pastores y que no está mal, ¿no? Pues es algo positivo. Pero digamos en esto yo tuve la oportunidad de presentar a muchos pastores famosos, a artistas musicales famosos y Paz, era como curioso ver que hay personas que de pronto han sido públicamente una inspiración, pero debajo de la plataforma han sido una decepción, ¿sí? En su manera de ser. O de pronto yo admiraba a alguien y, uy, mire, yo como admiro cómo predica, cómo canta. Y cuando ya era a tomarnos un café, yo veía su actitud y yo decía, no, ya no es ya la música de ese hombre. ¿Sí? Porque a veces pasa eso, ¿no? Yo lo que digo es, yo no quiero ser como él. Ya, inmediatamente. Yo digo, no es un modelo. No tiene la M que yo necesito. Y esa M que yo necesito como ministro es modelo. Si no es modelo, no me sirve. Entonces, y esos modelos realmente no se ven en escenarios. El verdadero modelo se ve debajo del escenario. Cuando nadie te ve, cuando estás en privado, cuando tu verdadera naturaleza no tiene por qué deslumbrar a alguien, sino que tú estás en plena naturaleza propia. Allí es cuando realmente tú dices, es modelo, este hombre lo voy a seguir. Este sí es digno de que yo lo pueda seguir. Porque la Biblia dice, en Cristo podrán tener muchos ayos, pero en Cristo Jesús yo los engendré, tendrán un solo Padre. Entonces podemos tener tutores, podemos tener ayos, mentores, gente que nos inspire. La Biblia dice, examínalo todo, retén lo bueno. Entonces examinarlo todo. Yo escucho a todos,
y no puedo hacer juicios de valor, no puedo decir este es malo o este es bueno, pero digo, tiene algo que me edificó, que me ayudó, y fue un ayo en ese momento. Pero yo tengo un padre espiritual que es el cual es mi modelo y el cual yo sigo. ¿Sí me explico? Entonces yo pienso que hay un momento en que tú también determinas quién puede ser tu modelo independientemente de cuánta luz esté irradiando. Porque muchos pastores de pronto te dicen, bueno, pero no he recibido como esa honra o esa gratitud, y aunque uno no esté esperando como que la honra sea un camino de ida y vuelta, pues de una u otra manera es como algo que nuestro corazón, digamos que en cierta manera anhela, ¿no? O sea, si lo hablamos acá sin censura, uno como dice, pues es mi esfuerzo, y como mínimo los hombres que somos casados queremos la admiración de nuestra esposa. Total. Pues de una u otra manera en este ejercicio queremos que estén ahí, que simplemente se sientan acompañados. Y un gran problema, digamos, de esta generación ha sido que si tú eres un pastor, de pronto o hablarlo a modo santandereano, ¿no? Que eres agrandado, que eres subido, entonces tú eres importante. Sí. ¿Sí? Y si tú eres un poco humilde, eres asequible a la gente, este es uno más del montón. ¿Sí? Y es algo que obviamente está completamente distante del modelo de Jesús, Jaime, que tú decías, porque él enseñó justamente eso, o sea, el que quiera verdaderamente ser el primero, o sea, hágase el último, sea el servidor de todos. Y eso es de pronto las luchas que muchos pastores en este momento que están viendo el podcast dirán como que, uy, esa sí es mi realidad, porque sé que en esa zona de oscuridad que mencionas, pues hay muchos más, y esa tierra del olvido donde muchos se sienten como que, ¿para qué me esfuerzo más? Sí. ¿Para qué doy esa milla extra si nunca va a ser valorado? Si de pronto predico una cosa reiteradamente durante el año y viene un invitado y predica medio esto y ahí sí la revelación llegó. Creo que es algo que ineludablemente lo vemos en muchas personas. Totalmente, y una de las cosas que mientras conversabas venía a mi corazón es el hecho de la temporalidad de la oscuridad, porque llegará el momento que, así como dijo Jesús, no ha llegado mi hora, Él sabía que iba a llegar su hora. Yo quiero que cada ministro entienda que no hay atajos para que Dios haga resplandecer tu nombre y te haga famoso. Dios tiene un tiempo específico. ¿Cuándo será ese tiempo? Cuando Él lo determine. Me encanta que Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe, solamente mi Padre. Entonces yo sé que hay cosas que el Padre sabe que aunque tú no lo sepas, porque dice, ni siquiera el Hijo lo sabe, ni los ángeles del cielo lo saben, de pronto ni tus consiervos lo pueden saber el momento en que tú vas a salir a la luz, pero Dios, tu Padre, sí lo sabe. Y tienes que entender que Él hará famoso tu nombre cuando llegue a su debido tiempo. Serán exaltados a su debido tiempo. Por lo tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, que Él te exaltará cuando llegue tu tiempo. Hay un tiempo para ser exaltado. Y quiero motivarte, tú que me estás mirando, pensando que no vas a salir de allí, de esas 3 ovejas, de esas personas que te estás pastoreando. Sí vas a salir de allí. Sí vas a ser reconocido. Tu voz sí va a salir, porque a Dios le interesa que nuestra voz salga. A Dios le interesa que nuestro nombre sea reconocido en medio de las naciones. De pronto no seremos un Casluna, pero seremos nosotros en particular, y Dios quiere que eso que eres tú salga a la luz y tengas paz en tu corazón, que no te amargues porque en este momento no esté pasando, que no te disgustes porque no esté pasando, que no tengas envidia de aquellos que sí lo están logrando, sino al contrario, que tu corazón se llene de alegría y te goces por el éxito de tus hermanos, porque son nuestros hermanos, y decir, Señor, elévalo más, súbelo más, ayúdalo más. Yo cada vez que paso por una iglesia yo echo porras, Señor, ayúdalos, bendícelos, que crezcan más. Están saliendo ahora por televisión, por redes sociales, Señor, expándelos muchísimo más, porque son mis hermanos. Y eso, a ver, lo que tú deseas para otros de una u otra manera te cualifica para poderlo recibir. Entonces, alégrate por el beneficio de tus hermanos, de tus consiervos. Ese debe ser el corazón de un ministro. Si podemos ser, yo decía en algún momento, si tú eres la plataforma de alguien y lo haces subir, es imposible que esa persona que tú llevaste a subir no te tienda la mano. Para que siempre la competencia sea quién sube y quién sube y quién sube. ¿Sí me explico? No simplemente yo subo y me desentendí de todos los que me ayudaron a subir. No, hay un momento que tienes que mirar hacia abajo y decir, ya yo subí. Ahora que quiero que otro suba, no solamente generacionalmente, nuestros hijos, sino también nuestros consiervos, que de una u otra manera, yo soy consciente que aquí en la ciudad hay muchos pastores que han sufrido muchísimo por tener el evangelio como está. Y yo no puedo deshonrar eso, el apóstol Jaime Beltrán, el pastor Moisés Amaya, el pastor de la MSI, olvido el nombre, Esteban Chávez. Sé que hay pastores del Movimiento Misionero Mundial, de Asamblea de Dios, de Cuadrangular, que tienen toda nuestra admiración,
aunque no podamos de pronto compartir todo nuestro criterio con ellos, hay algo que nos une y se llama la fe y se llama Cristo. Y nosotros tenemos que reconocer que gracias a ellos nosotros estamos acá. Alguien oró, alguien clamó, Señor, envía obreros, y estoy seguro que ellos clamaron, como nosotros estamos orando ahorita por las próximas generaciones, Señor, envía obreros, envía obreros. Estamos como en nuestro prime, por nuestra edad, pero vendrá un momento en que ya no estaremos en nuestra edad, estaremos mascando el agua y estaremos también diciendo, Señor, envía obreros. ¿Por qué no oraste eso cuando tenías 40? ¿Por qué no oraste así cuando tenías 35? ¿Y por qué no levantaste a otras personas que te ayudaran a llevar la carga que no puedes definitivamente llevar solo? Por eso el éxito solitario jamás sería éxito. El éxito tiene que estar acompañado. Jesús obtuvo el éxito con todos, no lo obtuvo él solo. Así es, bueno, ya creo que para ir cerrando el podcast, no sé si ya toca terminar, pero ahorita pues yo quiero honrarte por todo lo que has venido haciendo junto con tu esposa, con tu iglesia, porque sé que a veces de pronto no se puede escuchar de voces de personas que pastoreamos, pero nosotros los que venimos ahí detrás sabemos que la generación que está tomando el agua jamás puede olvidar la que cavó el pozo, ¿sí? Y por eso te honramos por esa labor tan linda, por ese podcast tan íntimo, tan especial. Y bueno, nada, que sigamos llorando con quienes lloran, pero que no tengamos temor a alegrarnos con quien se alegra, que a veces es más difícil alegrarse con quien se alegra. Y bueno, muchas gracias por la invitación a este podcast. Amadísimo, para servirte. Honor para mí, bendiciones para todos.